Bendiciones, amada Iglesia del Señor. Para mí es un honor y un placer volver a estar aquí con ustedes un nuevo jueves, un nuevo culto de estudio bíblico. Mi nombre es Sebastián Peña y estoy representando a las saetas, a los jóvenes de la casa. Quiero darte un mensaje que está en 3 de Juan 1:11 y dice: querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios, y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Por eso hoy, joven, adulto, niño, te invito a que imites lo bueno, a que imites los pasos del Señor. También te invito a que pongas tu mente y tu corazón en actitud de adoración y alabanza. Luego de esto, estaremos tratando las epístolas 1 y 2 de Timoteo por nuestro amado Samuel Silva. Bendiciones. Bendiciones, amada Iglesia. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Si no me conocen, aunque probablemente ya me conocen, pero si no me conocen, yo soy Samuel Silva y tengo el privilegio, la bendición de impartir el estudio bíblico que hoy nos toca. Como saben, hemos estado tratando las epístolas de Pablo, las epístolas paulinas, y hoy nos tocará tratar las epístolas 1 y 2 de Timoteo. Así que iniciemos con una oración para encomendarle este tiempo al Señor. Señor, te damos la gloria, honra y alabanza. Gracias, Padre, por tu maravillosa misericordia y bondad. Gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de estar un día más con vida aquí. Gracias, Señor, por este estudio. Te lo presento. Te pido que me uses como vasija, Señor, que me limpies de todo pecado, Señor, y que me ayudes a transmitir fielmente, solemnemente, la hermosura de tu palabra, el mensaje de salvación que tú nos diste. Te amamos, te bendecimos, que sea de bendición este estudio y que nos ayude cada día más a reflexionar y a poner en práctica lo que tu palabra, Señor, manda y ordena. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amada Iglesia, entonces damos inicio a nuestro estudio de 1 y 2 de Timoteo. El primer punto que me gustaría tratar acerca de estas epístolas es su autor. Ya básicamente dijimos quién es el autor, que aparece, que se nombra a sí mismo en las primeras palabras de ambas cartas. 1 de Timoteo, empieza: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de nuestro Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Es decir, el autor de la epístola, de las epístolas de 1 y 2 de Timoteo, es el apóstol Pablo. O por lo menos así se identifica a sí mismo a la hora de iniciar la carta. No obstante, es importante mencionar que en los últimos 200 años, algunos sectores de la crítica académica, han puesto en duda la autoría de Pablo, alegando que algunas palabras y el estilo de la carta difieren de las otras epístolas paulinas conocidas y más consensuadas. O también argumentan que el escenario asumido no encaja, o sea, el escenario asumido en la carta, lo que el autor de la carta transmite a su audiencia, no encaja en el contexto histórico en el que vivió Pablo. Un sector de la crítica es el que sostiene este tipo de argumentos para decir o alegar que realmente no fue el apóstol Pablo que escribió 1 y 2 de Timoteo, sino que fue otra persona haciéndose pasar por el apóstol Pablo. Sin embargo, que no cunda el pánico, tenemos fuertes argumentos y evidencias a favor de la autoría de Pablo para las cartas a Timoteo. Vamos a tocar 3 en específico de manera bien breve, y para que más adelante, si quieren profundizar, lo puedan hacer. La primera evidencia es la evidencia interna de las propias cartas. El apóstol revela muchas vivencias íntimas y personales a su destinatario Timoteo. Las cartas a Timoteo son muy personales, son muy íntimas, son muy directas con la persona a la que se le está escribiendo. De haber sido ficticias, el autor se estaba arriesgando a ser descubierto y desmentido.
porque entre más específicas sean mis referencias a la hora de decir una mentira, más difícil es que yo luego pueda justificarlas y más fácil es que alguien las descubra. Por ejemplo, el autor de Primera y Segunda de Timoteo menciona la fe y el conocimiento de las Escrituras de Timoteo desde su niñez. Eso es en 2 Timoteo 3:15. Y también menciona la ocasión donde el mismo Pablo le impuso las manos a Timoteo. El autor menciona la fe de la madre y la abuela de Timoteo, a quienes llama por nombre. Le recomienda beber vino debido a los problemas estomacales de Timoteo. Es decir, Pablo le dice a Timoteo que beba vino por sus problemas estomacales. Esto es algo muy personal, algo que solamente el apóstol Pablo, las personas que conocían a Timoteo podían saber. Y le da instrucciones muy específicas también a lo largo de la carta. Por ejemplo, le dice que lo vaya a visitar antes de invierno y que lleve a Marcos, muy probablemente Marcos el evangelista, con él. Eso es en 2 Timoteo 4:11. Pablo le pide también a Timoteo que le traiga la capa que dejó en Troas en casa de Carpo. Y también le pide que traiga los libros, los pergaminos, que le dé saludos a Priscila y Aquila. Y así podemos ver eso, así podemos ver eso a lo largo de ambas cartas. Instrucciones específicas, afirmaciones específicas, temas muy personales entre el autor y el destinatario, que si hubiesen sido falsas, ficticias, hubieran sido fáciles de desmentir. Así que eso es una primera buena evidencia para creer que Primera de Timoteo fue escrita es por quien clama escribirla, el apóstol Pablo. La segunda evidencia importante es que la iglesia primitiva era muy cuidadosa en cuanto a qué libros consideraba genuinos y qué libros consideraba falsos. ¿Y qué ocurre? Nosotros vemos que la iglesia primitiva, los primeros cristianos, tenían a las cartas de Timoteo en alta estima y la consideraban paulina, es decir, la consideraban escrita por el apóstol Pablo. Por ejemplo, los cristianos de finales del primer siglo, recordemos que Jesucristo vivió, murió y resucitó a casi mediados del primer siglo, año 30, ¿verdad? Aproximadamente. Los cristianos de finales del primer siglo, por ejemplo, Clemente de Alejandría, Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna, ellos aludían a Primera de Timoteo o lo citaban o resonaban afirmaciones que habían en estas cartas. O sea que vemos que ya el material de Primera de Timoteo se veía esparcido en la iglesia, se veía utilizado por la iglesia, y una probable explicación era que el material fue escrito por un apóstol reconocido como lo era Pablo. Y luego a cristianos ya de mediados del siglo segundo, o sea, 150 en adelante, el año 150 después de Cristo en adelante, identifican claramente al autor de las epístolas a Timoteo como el apóstol Pablo. Tenemos a Clemente de Alejandría, tenemos a Tertuliano, tenemos a Orígenes, tenemos a Irineo de León y ya más adelante a Eusebio de Cesarea, que es el historiador primitivo de la iglesia. Así que vemos que hay un consenso en la comunidad cristiana temprana sobre quién escribió la carta y lo importante que era. Y eso es muy importante y una evidencia de por qué podemos estar confiados de que efectivamente Pablo la escribió. Y luego ya el tercer punto o el tercer argumento a favor de la autoría paulina genuina es que el vocabulario y el estilo diferente que se encuentra en Primera y Segunda de Timoteo, diferente a otras epístolas paulinas, puede explicarse de manera razonable si tomamos en cuenta el contexto e intención de Primera y Segunda de Timoteo. Son cartas escritas principalmente a una persona en específico, no necesariamente a toda una congregación. O sea, como nosotros sabemos, las cartas a los romanos, la carta a los corintios, las cartas a los corintios, la carta a los gálatas, son cartas escritas a iglesias, a una congregación entera de creyentes. Sin embargo, las cartas de Primera y Segunda de Timoteo es a una persona en especial. Y nosotros mismos, cuando le hablamos a una persona en específico, y más si esa persona es de confianza, es cercana a nosotros, es íntima con nosotros, vamos a hablarle muy diferente a como vamos a hablarle a un grupo de personas sobre la cual ejercemos liderazgo, por ejemplo. Así que eso también es una buena explicación de por qué se encuentran diferencias en vocabulario y estilo en Primera y Segunda de Timoteo que no se encuentran en otras epístolas paulinas. Así que vemos que hay un caso fuerte.
El apóstol revela muchas vivencias personales con el destinatario. La iglesia primitiva entendía que quien escribió 1 y 2 Timoteo fue Pablo, y ellos eran muy cuidadosos sobre los libros que le atribuyen a la autoridad, y el vocabulario y estilo diferente se pueden explicar por el contexto. Así que podemos estar confiados, entiendo, en que efectivamente Pablo fue quien escribió estas epístolas. Ahora, hablemos del destinatario. Para ambas cartas, como su nombre lo dice, el destinatario era Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era originario de Listra. Listra, eso era una ciudad antigua que se encuentra en la actual Turquía. Eso lo encontramos en Hechos 16:1. Quizás fue allí donde Pablo guió a Timoteo a la fe cristiana, puesto que el apóstol lo describe como mi verdadero hijo en la fe. Así es como el apóstol Pablo se refiere a Timoteo en el primer capítulo de la primera epístola. A Timoteo se le llama discípulo y recibe la admiración de los creyentes cuando Pablo lo llama para que se una a él y a Silas en su viaje misionero, en su segundo viaje misionero. Esto está en Hechos 16. Timoteo acompañó a Pablo en muchos de sus viajes a diferentes lugares con el objetivo de evangelizar y de plantar iglesias. Asimismo, Timoteo estuvo con Pablo en su primer encarcelamiento en Roma, desde donde Pablo escribió las epístolas de prisión. ¿Cuáles son las epístolas de prisión? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Siguiendo las instrucciones del propio apóstol Pablo, Timoteo residió en Éfeso, es decir, se fue a vivir a Éfeso y desempeñó allí un papel principal de liderazgo en su iglesia, en la iglesia de Éfeso, que fue similar al papel de Tito. También recordemos que Pablo le escribió una carta a Tito. Es por ello que las tres epístolas de Pablo dirigidas a Timoteo y a Tito, es decir, primera y segunda de Timoteo y la epístola a Tito, son llamadas las epístolas pastorales. Son clasificadas de esa manera. Vamos a ver más adelante la intención de la carta, exactamente por qué. Aunque Timoteo no era apóstol en el sentido que Pablo y los otros lo eran, Juan, Pedro, Tomás, etc., los eventos de los que Timoteo fue testigo y la enseñanza que recibió de la generación apostólica lo distinguen como un líder clave y un vínculo principal entre el periodo apostólico y los subsecuentes. Bueno, ya habiendo visto ese pequeño preludio para las cartas a Timoteo, vamos a ver ahora la primera carta, primera de Timoteo. Hablemos primero de la fecha y el contexto de la carta. No hay pistas definitivas que indiquen cuándo se escribió primera de Timoteo, pero tradicionalmente se entiende que fue escrita después de que Pablo fuese liberado de su primer encarcelamiento en Roma. Probablemente se encontraba en Macedonia para ese entonces, es decir, alrededor del año 63-64 después de Cristo, algunos 30 años después de la crucifixión de Jesús. Timoteo se encontraba pastoreando la iglesia de Éfeso, como mencionamos anteriormente, que queda en la actual Turquía. Ciudad descrita en Hechos, es decir, Éfeso, se describe en Hechos como un lugar muy apegado a las supersticiones del paganismo y decididamente opuesto al avance del evangelio. Es decir, es un contexto donde los líderes del movimiento cristiano, de la iglesia cristiana, se ven desafiados y se ven en oposición por parte de la sociedad. Hay muchos retos, muchos desafíos para los líderes cristianos y los cristianos en la ciudad de Éfeso, que es donde Timoteo vive y a donde Pablo dirige su carta. Por ejemplo, en 1 de Timoteo, Pablo advierte contra la aparición de líderes engañosos y traicioneros que buscarán desviar a los creyentes. Así que esa es la fecha y es el contexto de 1 de Timoteo. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención del autor a la hora de escribir esta carta? Bueno, la epístola es importante saber que no es un tratado formal con una sola tesis explícita. Por ejemplo, lo vemos en cartas como Romanos, 1 y 2 de Corintios, un mensaje un poco más estructurado, sobre todo en Romanos, un poco más unificado, vemos más un desarrollo con un orden y una estructura. En 1 de Timoteo no lo vemos tanto así, y en 2 también, porque como mencionamos anteriormente, es una carta muy personal, es una carta tratando de reafirmar a Timoteo, de aconsejando a Timoteo, buscando lo mejor para Timoteo y su dirección en la iglesia, y se tocan temas específicos, no necesariamente tan relacionados el uno con el otro, pero eso lo veremos ahora más adelante. El tono y las
sustancia de Primera de Timoteo son amistosos y profundamente pastorales. Podemos inferir que Pablo escribe para reafirmar y para mantener a Timoteo estable y confiado en su ubicación actual como ministro joven de la palabra, para exhortarle a batallar con valentía por la verdad del Evangelio, según su llamado, para que conserve el decoro en la adoración pública y para que escoja a buenos pastores y diáconos. Asimismo, Pablo también trata con propósitos más específicos y locales, como por ejemplo la manera de lidiar con las circunstancias de los últimos días, el cuidado adecuado de las viudas, los ancianos y los esclavos, entre otros temas. Vamos ahora a entrar en la estructura de la carta. ¿De qué trata Primera de Timoteo? ¿Cómo Pablo desarrolla sus diferentes temas, exhortaciones y afirmaciones a lo largo de esta carta? Bueno, la primera parte es el saludo. Los que hemos leído las cartas a Pablo, sabemos que Pablo siempre aparece presentándose a sí mismo, sus credenciales. Él inicia: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Qué hermoso, ¿verdad? Es hermoso. Yo quisiera poder empezar mis escritos y mis cartas con la misma gracia que tenía el apóstol Pablo aquí en la tierra. Esas son las salutaciones muy típicas en las cartas paulinas. Luego tenemos la segunda sección de la carta, que es el apoyo a la determinación y ministerio de Timoteo. Esta estructura la saqué principalmente de la Biblia de Estudio de Teología Bíblica de D.A. Carson. La recomiendo muchísimo para las personas que quisieran adquirirla. Y en esta segunda sección, apoyo a la determinación y ministerio de Timoteo, Pablo inicia advirtiendo contra los falsos maestros. Recordemos otra vez que Éfeso era una ciudad llena de supersticiones, de paganismo. Y lo que Pablo inicia en el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 11, es advirtiendo contra falsos líderes que enseñan leyendas y genealogías interminables. Probablemente Pablo aquí se estaba refiriendo a los judaizantes y también a otros líderes de religiones paganas. Cuando habla, por ejemplo, de genealogías interminables, era porque los antiguos acostumbraban a fundamentar sus mitos y sus creencias en personas del pasado. Sobre todo los judíos, por ejemplo, que eran mucho más conocidos por eso, que por ejemplo se fundamentaban en Abraham, en Moisés, etcétera. Evidentemente los cristianos hacemos eso también porque tenemos eso en común con los judíos, el Antiguo Testamento. Pero los judaizantes, que en ese momento lo que buscaban era tratar de convertir a las personas a la ley judía más que al cristianismo, que había que cumplir la ley, que había que circuncidarse, cosa que ya bíblicamente en el Nuevo Testamento había sido cumplido por Jesucristo. Los judaizantes querían atraer a los demás cristianos haciendo eso. Y vemos que Pablo en muchas de sus cartas combate contra este tipo de movimientos que ponen las obras de la ley por encima de la gracia de Dios. Asimismo también luego el apóstol Pablo, después de advertir contra herejías, que algo que me llama muchísimo la atención es que el apóstol Pablo advierte mucho contra herejías, pero al mismo tiempo enseña la verdad. Porque la única manera de nosotros combatir lo que es incorrecto y de identificar lo que está mal, lo que es falso, es evidentemente conociendo lo que es verdadero. ¿Cómo puedo saber yo que, por ejemplo, el cielo es azul si yo no sé lo que es el azul? ¿Cómo puedo saber yo lo que Dios quiere? Estudio su palabra. ¿Cómo puedo saber yo que una persona está hablando algo incorrecto sobre Dios o sobre la fe si yo no conozco la fe? Pablo era un excelente maestro en cuanto a esto, y vemos también que en la carta de Timoteo hace muchas afirmaciones doctrinales para recordarle a Timoteo qué es lo correcto, y ya tú sabiendo lo correcto puedes identificar lo malo. Es la típica analogía de que a un banquero no se le enseñan todos los dólares incorrectos, todo el dinero incorrecto. Se le enseña el billete que es verdadero, simplemente. Y ya, si tú te conoces el billete verdadero, conocerás cuáles son los falsos. Luego vemos que Pablo habla de la gracia que le fue dada en su ministerio, ¿verdad? Él reflexiona sobre su vida pasada, se llama a sí mismo que fue un blasfemo y fue un perseguidor de la fe. Eso da mucha alusión también a algo que él ha hecho en otras cartas, que él se describe a sí mismo en su tiempo antes de ser cristiano, como perseguía a los demás cristianos, como blasfemaba contra Dios y contra Jesucristo. Pero él dice que fue redimido por la gracia de Dios. Pablo se llama a sí mismo, y esto a mí me confronta muchísimo, como el primer y peor de los pecadores. Imagínense al apóstol Pablo, el misionero cristiano tal vez más importante de la historia antigua o de la historia del cristianismo, diciendo que él es el peor de los pecadores. ¿Qué nos deja eso a nosotros?
Pero eso habla mucho de la humildad que tenía Pablo y de cómo él reconocía su humanidad caída y por eso sabía que necesitaba de su Salvador Jesucristo, que él no era nada sin esa gracia que Jesucristo le entregó, le dio. Entonces, eso me encanta. Y él habla de cómo fue Cristo que mostró su paciencia infinita con él. Y yo sé que muchos de nosotros podemos identificarnos con el apóstol Pablo aquí. Porque la verdad es que Cristo ha sido muy paciente con cada uno de nosotros, lo sigue siendo y lo seguirá siendo. Y por eso a él le damos la gloria y la honra. De esta segunda parte de la carta, lo que hace Pablo es que renueva el encargo de Timoteo. Le encarga que pelee la buena batalla de la fe, por ejemplo. Esto lo encontramos en 1 de Timoteo 18. Pablo dice lo siguiente: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. A mí me encanta, me ministra mucho ver el apoyo que le daba Pablo a su amado discípulo e hijo espiritual Timoteo. Como él reafirmaba en cada ocasión que podía el ministerio de Timoteo, le daba ánimos, le animaba a seguir adelante. Todos nosotros necesitamos personas así en nuestras vidas que nos ayuden a continuar perseverando en el camino de Dios, perseverando en el evangelio de Dios, dándonos apoyo. Y nosotros mismos tenemos que ser como Pablo, apoyando a nuestros hermanos de la iglesia, apoyando a nuestros amigos, a nuestros familiares, porque evidentemente el camino del cristiano no es sencillo, es complicado porque estamos hechos de carne y la carne es débil. Así que tenemos que darnos apoyo, reafirmarnos, estar el uno con el otro, darnos seguimiento. Esto es muy importante y Pablo lo sabía y es una de las cosas que más hacía. Ya vimos la primera sección del apoyo a la determinación y ministerio de Timoteo. Es la primera sección de la carta. Vamos a la segunda ahora. Orden en la iglesia y la vida. Corrijo, vimos la segunda sección ahora. Ahora vamos a la tercera sección, que es orden en la iglesia y la vida. Lo primero que hace Pablo en esta parte es dar instrucciones sobre la adoración. En esta parte básicamente Pablo le va a enseñar o le va a decir a Timoteo cómo guiar la iglesia, cómo organizar la iglesia, cómo organizar las diferentes actividades, áreas de la iglesia. Este capítulo es fundamental para cualquier persona que esté pensando en ser pastor, en ser líder de jóvenes, en ser servidor, porque aquí te enseña cómo tú poder dirigir la dinámica eclesial, ¿verdad? La dinámica entre los hermanos. Él primero instruye sobre la adoración, aconseja orar por todos. Aconseja especialmente orar por los gobernantes, pues según Pablo, el Señor quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Esto es en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Pablo enfatiza que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Ese es uno de los pasajes más famosos de la Biblia, que se encuentra aquí en 1 de Timoteo, y aquí Pablo lo utiliza para decir la hermosa realidad de que Dios quiere que todos seamos salvos. Dios quiere que todos podamos recibir este regalo, este obsequio de la salvación a través de Cristo Jesús. Y es uno de los pasajes que más me reconforta porque muestra la misericordia de nuestro Dios, el amor infinito de nuestro Dios, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros y lo volvería a hacer si tiene que hacerlo. Entonces, si Dios hizo eso por ti y por mí, ¿quiénes somos nosotros para negarnos, para no recibir este hermoso regalo de la salvación? Pablo asimismo regula la conducta de hombres y mujeres en la iglesia y les pide a las mujeres, por ejemplo, que se vistan modestamente, adornándose más bien con buenas obras. Es muy hermoso como Pablo refleja esa enseñanza cristiana de que lo que importa es el corazón, lo que importa es lo que hay en tu corazón, tus intenciones. No tratar de alardear por fuera cuando por dentro estás mal, sino asegurarte que sea tu corazón, tu alma, la que esté pura, la que esté buscando a Cristo. No tratar de aparentar lo que no somos, sino reflejar a Cristo que está en nuestro interior, que está en nuestro corazón. Asimismo, se establecen cualidades necesarias para ser obispo. Y aquí hay unas cualidades bastante interesantes. Por ejemplo, para ser obispo, según Pablo, hay que ser intachable,
esposo de una sola mujer, moderado, digo según Pablo y es según la palabra de Dios, porque esto es una carta inspirada por el Espíritu Santo. Hay que ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario y capaz de enseñar. No debe ser borracho ni violento, sino respetuoso, apacible y no amante del dinero. Ojo ahí, no amante del dinero. Aquí lamentablemente, y sobre todo en Latinoamérica, aunque también ocurre en otras partes del mundo, hemos visto, por ejemplo, cómo ha avanzado o cómo se ha expandido, lamentablemente, lo que conocemos como el Evangelio de la Prosperidad, que lo que enseña es que Dios lo que quiere es darte cuarto. Dios lo que quiere es hacerte millonario y que bueno, que si tú no eres millonario porque tú no eres bendecido. Así que da, que el Señor te va a devolver todo y te va a multiplicar lo que tienes en tu cuenta. Bueno, lamentablemente eso está totalmente en contra de lo que la palabra de Dios enseña aquí, de que el obispo no debe ser amante del dinero. El obispo, y esa es la parte que, una de las que más confronta, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Y ojo aquí, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? O sea, esto confronta mucho, porque en ocasiones puede ser que pensemos que tenemos que sacrificar nuestra familia por la obra evangelizadora, por la obra en la iglesia. Hay incluso líderes que piden que sacrifiques a tu familia, tu vida familiar, tu vida personal, por evangelizar, por servir en la iglesia. Y es importantísimo que nosotros sirvamos en la iglesia, es lo que tenemos que hacer como cristianos. Pero jamás podemos nosotros hacer que eso sea en detrimento de nuestro primer ministerio, que es nuestra familia. Las personas que dependen en nosotros, las personas que nos aman de una manera mucho más especial, mucho más diferente. Entonces, esto es algo impresionante lo que dice Pablo, y es que no podemos, no es mandato de Dios. Dios está en contra de que tú sacrifiques tu vida familiar, sacrifiques a las personas que tú amas y que dependen de ti por estar sirviendo, ya que tiene que haber un balance y tiene que haber también un orden. ¿Ok? Así que es muy importante eso, jamás descuidar la familia, sino que primero encárgate de tu casa. Y entonces ahí estarás preparado para llevar correctamente la obra de Dios. Asimismo, dice que el obispo no debe ser recién convertido para que no se vuelva presuntuoso. Ojo aquí, un nuevo creyente no puede estar liderando toda una congregación, porque entonces cuando el nuevo creyente no está lo suficientemente formado, no está lo suficientemente preparado, no es lo suficientemente maduro en su fe para poder ayudar a los demás a cargar con sus dudas, con sus dificultades, con sus problemas. Entonces esto es algo sumamente importante que dice el apóstol Pablo, para que seamos responsables a la hora de asumir cargos en la iglesia, a la hora de guiar a los demás. Y esto también es una parte que me gusta muchísimo. El obispo debe de tener buena reputación con los no cristianos. Oigan ustedes, con las personas fuera de la iglesia, dice otra versión. ¿Cómo así? Y no es que el mundo nos va a odiar y que tenemos que estar en contra del mundo y que el mundo nos va a ver mal. Sí, evidentemente. Pero como dijo Jesucristo, que los acusen falsamente. Es decir, que el mundo si nos va a odiar es porque el mundo está equivocado, porque el mundo está queriendo lo malo y nosotros representamos lo bueno. Pero tampoco podemos pretender que como cristianos vamos a vivir la vida de que, bueno, a mí no me importa lo que digan de mí porque al fin y al cabo a Cristo lo crucificaron. No. Tenemos que guardar un buen testimonio. Tenemos que guardar nuestra imagen, nuestro pudor, nuestra reputación ante los no creyentes. Porque inclusive ustedes saben y ustedes sabían que uno de los mayores motivos de por qué la gente abandona el cristianismo o no se convierte al cristianismo es por los cristianos. Porque han tenido malos ejemplos de lo que es ser un cristiano, porque hay cristianos que tal vez han hecho daño, porque hay personas que han hecho cosas malas en nombre de Dios, en nombre de la religión, e incorrectamente el no creyente asocia, bueno, si él hizo esto es porque entonces el cristianismo es malo. No, el cristianismo no es malo, el cristianismo es maravilloso, Cristo es maravilloso.
Pero la mala imagen que nosotros pudiéramos dar o podemos dar al cristianismo afecta como la gente ve a Cristo, lamentablemente. Por eso tenemos que tener un buen testimonio. Tenemos que tener una buena imagen ante los demás, una buena reputación ante los demás, haciendo lo bueno, jamás comprometiendo ni jamás sacrificando los valores que sabemos que no podemos sacrificar como cristianos, sino haciendo lo bueno, haciendo lo correcto. Y Dios nos promete que eso nos va a dar ante los ojos de los justos, de la gente, ¿verdad? Prudente, va a dar una buena reputación. Bueno, también hay condiciones para los diáconos. Deben de ser honorables, deben ser sinceros, no codiciosos, deben ser puestos a prueba para que se vea si son dignos de su posición, si están preparados para su posición. Deben ser esposos de una mujer, y también hay condiciones para la mujer de los diáconos. La mujer debe ser honorable, no calumniadora, digna de confianza. Y bueno, el diácono debe gobernar bien a su casa. Es muy importante, es muy interesante ese énfasis que hace el apóstol Pablo en saber gobernar tu casa, en encargarte de tu casa. Asegúrate que tu casa esté en orden antes de querer servir en otro lugar, porque tu casa es tu primera responsabilidad puesta por Dios y que Dios te manda a ser responsable. Luego Pablo le da una serie de instrucciones a Timoteo para poder combatir la apostasía de los últimos tiempos, es decir, el momento en que muchos cristianos se vean desviados del camino. Él le da una serie de disciplinas espirituales. En 1 Timoteo 4, del 7 al 8 dice: disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Ojo a lo que le gusta ir al gimnasio. A mí me encanta ir al gimnasio. Amo ir al gimnasio. Pero lo importante es que estemos ejercitados en la piedad, Sigan yendo a su gimnasio. Eso es bueno. Eso es excelente. Pero no descuiden lo otro. Que eso al fin y al cabo es lo que más importa y lo que llega para la vida futura. Luego dice, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Miren qué interesante, no le dice ninguna tenga en poco tu juventud, sea mejor que el resto, acaba con todo el mundo. No. Pablo le dice, ninguna tenga en poco tu juventud, demuestra a los demás quién tú eres con tu ejemplo. Con tu ejemplo, siendo ejemplo en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Le dice también, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Pablo una y otra vez hace énfasis de lo importante que es que seamos cuidadosos en la enseñanza, la responsabilidad que tiene el instructor de la palabra para saber transmitirla de manera correcta, de manera precisa, de manera que no violente la intención de quien la escribió. Así que, importante. Y le exhorta también a Timoteo, guárdate libre de pecado. Que como seres humanos es una de las partes más complicadas, pero que gracias a Jesucristo podemos lograrlo, gracias a su Espíritu Santo. Pedirle al Señor que nos ayude cada día más a guardarnos del pecado, que nos ayude a ser cada día más como Él. Y ya en la última sección de 1 Timoteo encontramos la aclaración final y exhortación. La aclaración final de Pablo es básicamente advertir en contra del amor al dinero. En contra del amor al dinero. Eso es muy interesante. Me gustaría, Pablo lo que hace es que advierte sobre el amor al dinero. Condena a aquellos que usan la religión como ganancia. En este capítulo, ojo lo que dice Pablo. Se lo quisiera leer aquí. Miren, ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, sospechas malvadas y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de lo que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Esta es la nueva versión internacional. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. O sea que miren qué interesante y qué importante. Pablo nos dice, no busques el dinero como un fin. Él no dice que el dinero es malo.
Él no dice que el dinero es intrínsecamente malvado. No, el dinero sirve para muchísimas cosas y el dinero es muy útil para usarlo para el bien. Pero no podemos hacer ese nuestro fin último y tenemos que condenar y reprochar, bueno, más bien reprochar, condenar en el sentido humano, y al fin y al cabo el que condena en el último sentido es Dios, pero nosotros saber señalar, saber reprochar, saber identificar cuando una persona se está lucrando con el mensaje de la fe, cuando está engañando a creyentes más jóvenes o a creyentes nuevos para que a través de la fe poder lucrarse, poder sacar provecho, y lamentablemente hay muchas personas que son así. Pedirle a Dios que nos ayude a ser astutos y a ser vivos a la hora de reconocer y poder señalar eso con, ¿verdad?, la prudencia y la firmeza que se requiere. Así que muy importante ahí y muy importante ver cómo la Biblia condena ese tipo de métodos de ser mercaderes de la fe. Bueno, el mismo Cristo entró a entrar a latigazo a todo el mundazo en el templo por eso mismo. Jesús. Entonces, imagínense qué nos queda a nosotros. Y como último punto es que Pablo exhorta a Timoteo a esmerarse en seguir la justicia, la devoción, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Bueno, esa es la primera carta a Timoteo. Vemos que Pablo actúa como el líder de Timoteo, como el maestro de Timoteo, lo aconseja, lo reafirma, le enseña cómo lidiar con situaciones en la iglesia. La verdad es que cualquiera quisiera al apóstol Pablo como su líder a la hora de prepararse para el pastorado, para el liderazgo, pero tenemos la palabra de Dios, que el mismo Espíritu Santo inspirando al apóstol para poder guiarnos y para guiar a aquellos que se están embarcando en la importantísima y sagrada tarea de guiar a la iglesia. Así que 1 Timoteo es una excelente carta para eso, para poder ver cómo se maneja una iglesia según lo que el Espíritu Santo quiere. Así que gloria a Dios por la carta de 1 Timoteo. Vamos ahora a 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo yo no quiero seguir la misma estructura que seguimos anteriormente, de ver la estructura así punto por punto, porque para mí el 2 de Timoteo es muy especial y es muy particular. Les cuento por qué. Pablo fue encarcelado en Roma por primera vez en el año 60-62 después de Cristo. Eso nosotros lo vemos registrado, lo vemos relatado en el libro de los Hechos, capítulo 28. Se entiende que tras ser liberado de dicho arresto, porque Hechos termina con Pablo en arresto domiciliario en Roma, ahí termina Hechos. Se entiende que después de ser liberado de dicho arresto, Pablo hizo otro viaje misionero. Ese viaje misionero no se encuentra registrado en el libro de los Hechos, pero posteriormente, en ese viaje misionero, que algunos especulan, piensan que Pablo pudo haber ido a España, por ejemplo, después de ese viaje misionero, Pablo fue arrestado una segunda vez por las autoridades romanas. Y esta vez fue arrestado durante la persecución de cristianos ordenada por el emperador romano Nerón. Nerón culpó a los cristianos de haber iniciado un incendio en Roma que terminó consumiendo buena parte de la ciudad. Y lo que hizo es que los mandó a arrestar a los que se descubría que eran cristianos, los que sabían que eran cristianos, y los mandaba a ejecutar. Eso lo vemos registrado, por ejemplo, en el historiador romano Tácito, que él habla de cómo él lo utilizó a los cristianos como chivos expiatorios, o da a entender eso, para poder entonces desviar la atención de él, porque hay personas que creían que fue él que incendió la ciudad, y echarle la culpa a los cristianos. Todo parece indicar que Pablo fue capturado durante esta persecución. Después de dicha captura, Pablo no volvería a ser liberado. El apóstol fue ejecutado por su fe en el año 64 después de Cristo, aproximadamente. La tradición de la iglesia entiende que Pablo fue ejecutado por decapitación, es decir, le cortaron la cabeza. Es por eso que 2 de Timoteo es una carta muy especial. Es probablemente el último mensaje que el apóstol Pablo escribió antes de su muerte.
Pablo le escribe esta carta, como bien lo dice el nombre, a su hijo amado Timoteo. Pablo dice estar encadenado como un criminal en el capítulo 2, versículo 9, sufriendo aflicciones, y afirma en el capítulo 4, versículo 6, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. Entonces, cuando yo leo esta carta, si bien en la carta hay excelentes consejos, reafirmaciones de Pablo, que eso es digno de otro estudio, de un estudio profundo, debido a mantener el mensaje conciso, yo quisiera resaltar esta parte de la epístola de Timoteo, porque es la que más me confronta y entiendo que es la que hace más especial la carta de segunda de Timoteo. Y es que vemos al apóstol Pablo enfrentándose a la muerte. Y nos podemos preguntar, ¿cómo se encontraba Pablo a la hora de enfrentar esta situación? ¿Qué sentía en ese momento el misionero más grande y quizás el más importante del cristianismo, por lo menos de los más influyentes? ¿Qué pensaba aquel que afirmó, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, cuando realmente le tocó morir, le tocó partir? ¿Qué podemos ver en Pablo? Bueno, lo primero que entiendo que podemos ver en Pablo es que, o uno de los aspectos que podemos ver en Pablo, es que él experimenta los dolores de la soledad humana. Pablo habla en 2 de Timoteo como muchos de sus compañeros le han desertado y los llama por nombre: Figelo, Hermógenes y Demas. Él dice como colaboradores como Crescente, Tito y Tíquico le tuvieron que dejar para llevar a cabo el ministerio en otras partes. No fue que lo abandonaron necesariamente, sino que tuvieron que ir a hacer su obra a otros lugares. La obra de evangelización, la obra de plantar iglesias y dirigir iglesias. Pablo describe como su único compañero es Lucas y le pide a Timoteo que lo venga a ver. Le pide que le lleve a Marcos con él, probablemente es Marcos el evangelista, pero que vaya a Timoteo a verlo. Pablo se sentía solo y probablemente estaba un poco asustado como ser humano, ¿verdad? Y lo vemos en la carta, vemos este momento de vulnerabilidad del apóstol, de aquel que tan valientemente se enfrentó a grupos de personas que querían apedrearlo, que querían matarlo, que tan valientemente frente a miles de personas defendió el evangelio en juicios ante monarcas, ante jueces. Un Pablo que sobrevivió a naufragios, que sobrevivió a azotes, sobrevivió a violencia, persecución, dolor. Vemos este momento de vulnerabilidad en el apóstol ante la probabilidad de que va a partir. Pero al mismo tiempo vemos que Pablo está agradecido. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 1, versículo 3 de 2 de Timoteo: al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios. Sabemos cómo Pablo está ahora mismo encadenado, sabiendo que va a ser ejecutado, pero aún así está dando gracias. Aún así está agradecido por su discípulo Timoteo y sigue orando y sigue recordándolo. Vemos a un Pablo agradecido. Pero ¿y cómo va a ser que una persona pueda estar agradecida en una situación como esta? Vemos también que Pablo está confiado. Pablo está confiado. Él dice en el capítulo 1, versículo 11 al 12, de este evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por este motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Pablo está confiado. Pablo conoce, Pablo sabe que está padeciendo por el evangelio, por Jesucristo, por defender su palabra, por predicar su palabra, por creer su palabra, pero aún así no se avergüenza, porque él sabe en quién ha creído. Él sabe en quién él puso su confianza. Él sabe que lo que él está haciendo tiene una recompensa mucho mayor y él sabe por quién él está dando su vida y con quién él se va a encontrar cuando la dé.
Es una fe inquebrantable, es una fe inexplicable desde el punto de vista del que lo ve desde fuera, del que no ha experimentado lo que es conocer a Cristo y vivir con Cristo, tener una relación con Cristo. ¿Cómo Pablo está tan confiado? Porque Pablo tiene esperanza. Dijimos que Pablo está agradecido, está confiado, también tiene esperanza. Él nos dice en 2 Timoteo 2:10, así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Un poco más adelante, Pablo dice, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Pablo puede estar confiado y puede estar agradecido en su situación, aún enfrentando la muerte, porque Pablo tiene la esperanza puesta en Jesucristo. Porque Pablo sabe que lo que él está haciendo, a lo que le sigue a su sufrimiento, va a ser una maravillosa vida eterna, una maravillosa salvación por la eternidad con su Señor y su Dios Jesucristo. Que él sabe que es mejor que cualquier cosa que el mundo le pueda ofrecer. Y por último, lo que más se puede sentir en esta carta a de 2 de Timoteo es que Pablo se encuentra en paz. Pablo dice, capítulo 4, versículos 6 al 8, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Así es como el apóstol Pablo se encontraba a la hora de enfrentarse a la muerte, a la hora de estar a punto de ser ejecutado, a la hora de estar a punto de morir. Después de esta epístola, ya no hubo una tercera de Timoteo. Pablo murió por su fe. Pablo fue martirizado. Pablo se encontró con su Señor después de haber escrito esta carta. Y Dios pudo haberle liberado a Pablo de esa cárcel. Dios pudo haberle ahorrado el sufrimiento a Pablo. Dios pudo haber evitado la muerte de Pablo porque Dios es todopoderoso y Dios todo lo sabe y todo lo puede. Pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque Pablo ya había cumplido su propósito en esta tierra. Un propósito perfecto. Un propósito bueno. Un propósito eterno. Y al momento de partir, Pablo estaba agradecido, confiado, esperanzado y en paz. Pablo obtuvo su corona de justicia, entregada por aquel que dio su vida por él y por cada uno de nosotros, entregada por nuestro Señor Jesucristo. Hoy Pablo está con ese Señor, con su Señor Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo. Y así está también todo aquel que ha partido creyendo en Él. Ahora yo quiero hacer una pregunta, amada iglesia. ¿Y nosotros? Si nos tocara partir el día de hoy, o si supiéramos que partiremos pronto, como el apóstol Pablo sabía que iba a partir, ¿estaríamos listos para hacerlo? ¿Podríamos nosotros decir las palabras del apóstol Pablo? ¿Podríamos decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe? Oremos cada día, amada iglesia, porque el Señor extienda nuestros días sobre la tierra, que nos dé una larga vida, una vida próspera, una vida que cumpla su propósito
Oremos porque la misericordia de Dios nos alcance y nos ayude a superar los problemas, las tentaciones de la carne, el pecado. Pero también oremos y trabajemos para que podamos mostrar la fe, el liderazgo y la confianza que habitaba en Pablo. Para que podamos cumplir el propósito que Dios tiene en nuestra vida, como Pablo cumplió el suyo. Y oremos para que el día que nos toque partir a la presencia del Señor, o el día en que el Señor vuelva por su iglesia, nosotros podamos presentarnos sin mancha ante su rostro, ante su trono. Que podamos escuchar a nuestro Señor Jesucristo decirnos como Él seguramente le dijo a Pablo cuando se encontró con Él en el cielo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oremos, amada iglesia, porque podamos decir en aquel día que nos encontremos cara a cara con nuestro Salvador, con nuestro Creador: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Y esa es segunda de Timoteo. Y ese fue nuestro estudio de las epístolas a Timoteo, primera y segunda. Espero en el Señor que hayan disfrutado de este estudio, que les haya hecho reflexionar, que les haya confrontado la palabra del Señor, que les sirva para cada día adorarle más, amarle más, buscarle más, estudiar su palabra más, apreciar lo que tenemos y apreciar la hermosa salvación, confianza, esperanza y paz que nos da Jesucristo aún en los momentos de incertidumbre, aún en los momentos de dificultad. Que podamos defender la verdad como Jesucristo, como el Espíritu Santo ayudó a Pablo a defenderla, y que podamos cada día más ser como Cristo y agradarle a Él y cumplir el eterno propósito que Él nos ha asignado desde antes de la fundación del mundo. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, por este increíble momento de estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia con cada uno de nosotros, por usarme, Señor, para poder impartir esta enseñanza, que te pido que haya sido de tu agrado y de bendición para la iglesia, Señor. Gracias porque aún siendo imperfectos, aún teniendo muchísimas falencias, Señor, tú nos redimes y nos muestras gracia y misericordia para servirte y cumplir tu propósito. Te pedimos, Señor, que este sea uno de los muchos estudios bíblicos que traigan bendición a esta iglesia, a todo aquel que lo vea, y que sigan, Señor, impartiéndose y enseñando, Señor, tu hermosa y maravillosa palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fue un placer estar con ustedes. Les acompañó Samuel Silva y fue un privilegio, una bendición impartir esta hermosa palabra y este hermoso momento de estudiar las cartas a Timoteo. Muchas bendiciones, que el Señor les siga bendiciendo siempre.